Bienvenidos al podcast de Espacio Luzarra. Hoy damos inicio a esta sección donde vamos a buscar la excelencia. Vamos a buscar esa visión más amplia, más alta, más clara y más amplia de las cosas. Esta sección se llama Paideia. Vamos a buscar esa paideia en todos los diálogos y entrevistas que tengamos. Hoy se encuentra con nosotros un invitado súper especial. Su nombre es Andrés Cortés. Andrés, bienvenido. Muchas gracias, Alessandro. Eres un compendio de muchísimas cosas. Eres actor, eres poeta, estudias filosofía. Creo que es un mundo hermoso, es un mundo espectacular. Diría en este caso, tu mundo. Creo que tu mundo es una amplitud de todo esto que llamaríamos arte. Realmente, llamaríamos arte, llamaríamos conocimiento. Sí, bueno, muchas gracias. Yo creo que al final todos somos compendio de muchas cosas. También depende de cuánto quieras explorarte y cuánto quieras abrirte a otras cosas, aparte de lo que eres de un modo cotidiano. Andrés, ¿cuántos años tienes ya estudiando teatro? Llevo 4 años estudiando teatro y todavía no termino la carrera. Y los que me quedarán todavía. Andrés, ¿puedes contarnos un poquito cómo ha sido tu experiencia en el teatro? Desde tus inicios, desde que esa chispa en ti se encendió, esa parte se amplió, se descubrió. ¿Cómo fue cómo se despertó esa mirada al teatro, al arte escénico? Pues mira, yo no tuve un inicio al uso, es decir, que no llegó un momento en que fui al teatro con mis padres y descubrí, la profesión de mi vida. No fue así. Yo decidí que iba a ser actor hace relativamente pocos años. Y por lo demás mi vida iba por otro derrotero, iba por otro camino. No se me pasaba por la cabeza ser actor, para nada. Sin embargo, era una cosa que me gustaba. A lo mejor el afán de protagonismo, vete a saber que siempre quería estar en todos los eventos que se organizaban, sobre todo cuando estaba estudiando en el colegio. El hecho es que el primer contacto que yo tuve con el teatro no fue en un teatro, propiamente dicho. Fue una tarde que yo estaba viendo la televisión y durante esa emisión hubo un comercial y en ese comercial salió un personaje, salió Marcel Marceau, un mimo francés, un cara blanca. Y bueno, yo me quedé hipnotizado viendo su gestualidad, su corporalidad, el mensaje que transmitía sin palabras y a mí era como si me contara todo un universo de palabras sin palabras. ¿Sentías que hablaba, le entendías el idioma? Le entendía, yo sentía que se estaba dirigiendo a mí, que realmente se estaba dirigiendo a todo el que veía la tele. Claro, exacto. La cosa es que en ese momento yo estaba acompañado de un primo mío y mi primo me sacó de ese momento atmosférico. De ese trance. Sí. Me arrebató y se empezó a reír y a mí me dio mucha vergüenza porque decía, mira, este es como tú, tonto. Hacía referencia al actor Marcel Marceau como tonto. Sí, bueno, mi primo era una persona muy elemental, muy básica y para él la gestualidad exacerbada y los movimientos sin palabras no entraba en su esquema, en su lenguaje de comunicación. Claro. Pero mira que es difícil eso de transmitir algo sin hablar. Sí. O sea, realmente ese arte es como el poeta que explica mucho en pocas palabras. Según qué poeta. Bueno, según qué poeta, ¿no? Pero él trata de poner las palabras más bellas que se acerquen más a esa idea en un verso. En un verso, porque por lo menos leemos un poco a Pablo Neruda y Pablo Neruda entre líneas, o sea, en una línea, él plasma algo con solo leer ese pedazo. Entonces, imagínate el que hace mimo, ¿no? Que transmite. O sea, transmite tanto sin hablar y es un arte que realmente necesita muchísima preparación para profesionalizar esa expresión, esa manera de expresión. Sí. De hecho, cuando no conocemos la preparación del mimo, pensamos, lo sobrevaloramos, no, lo subestimamos. Y es un arte que requiere mucha disciplina, como casi todas las artes. Claro.
Pero en este caso la disciplina corporal que se necesita es tremenda, solamente para hacer el moonwalk que hace Michael Jackson, que al final es un movimiento de mimo. Solamente para hacer eso necesitas mucho entrenamiento, mucho andar, dar cross, es una técnica que se llama así, y estar constantemente educando el cuerpo, quitarte los vicios, las manías y todo. Al final en el arte de todo requiere una disciplina. Claro. Ser consciente de ese lenguaje corporal. Ser consciente de Sí, eso. o sea, es como, supongo que es como ese trabajo de que haya congruencia entre lo que pienso, lo que hablo y lo que transmito con mis movimientos. Eso es. Realmente yo creo que es una belleza, ¿no? Porque te mueves de una manera tan sincronizada. O sea, eres ético, ¿no? Armónico. Armónico. Eres armónico entre todas las cosas y creo que eso es espectacular verlo tanto en la calle como en el teatro. Pues mira, justamente esa armonía es lo que me atrapó de Marcel Marceau. Y ahí en ese momento despertó algo en mí a lo que yo no le hice caso y se quedó como una anécdota. Y luego yo todos los temas artísticos y el tema escénico, yo lo vivía como un hobby, como un pasatiempo. Y llegó un momento, hace 6, 7 años, en que me di cuenta que aquello realmente era una vocación. Y como vocación tienes que tomártela en serio. Y para tomártela en serio tienes que formarte. Entonces, desde ese momento me di cuenta que yo quería ser actor. Y en eso estoy, aprendiendo a ser actor. Claro. A ser actor y a ser protagonista de tu película. Bueno, lo interesante es que cada uno, sea actor o no, sea lo que sea que se dedique, que cada quien se haga o intente ser protagonista de su propia vida. Y esto no significa ser el bueno buenísimo, la buena buenísima, ni el malo malísimo. Esta no va de buenos y de malos, sino de hacerte cargo de tu vida. Responsable. Responsable. Dirigirla. Saber que tú tienes un papel que cumplir en este teatro del mundo y cumplirlo lo mejor que se pueda. Eso es espectacular, realmente tomar ese control. Porque todo empieza, supongo que eso lo experimentará quien dirige una obra de teatro. Cuando los actores están interpretando su papel de una manera apoteósica, cuando la parte técnica está funcionando, de repente sientes cierto estrés, pero ves esa armonía y dices, esto es hermoso. Y eso lo llevas a la vida real. Y no es que todo funciona perfecto, pero todo funciona y sientes la confianza de arreglarlo, de dirigirlo. Mira, el trabajo principal de un director o de una directora de teatro es desaparecer. Hacerlo tan bien que no se note que esa persona ha intervenido. Que parezca que no hay un director. Que esté todo tan armónico que cualquiera diría, es que un director aquí sobraría. Y cuando una obra funciona bien, es que el director o la directora lo ha hecho bien. Pero hay una cosa. En la vida, esta en la que nos movemos, fuera del escenario, quien dirige eres tú, quien interpreta eres tú, quien escribe el guión también eres tú. Yo luego hablaremos del destino, si creemos en él o no, pero de momento hay un guión. Y un guión que tenemos que cumplir. Entonces, no hay nadie que te organice tu vida, tienes que organizarte tú. Y a partir de allí... Y hacer todos los papeles. Ser didáctico, autodidacta realmente. Ser un político de tu vida, ¿no? El político en el buen sentido de la palabra de que diriges, sabes dirigir. Eres un... Ahora mismo la palabra político es como un taco. Mira, yo creo que, bueno, cambiaría, ¿no? O sea, que diría más como un líder de tu vida. Andrés, quisiera que me hablaras un poquito... me estabas comentando que te inspiraste mucho en el teatro griego. Sí, bueno. El teatro griego al final termina siendo un descubrimiento para cualquier persona que se quiera dedicar a la interpretación. Un descubrimiento porque antes de entrar de lleno en la formación teatral, yo tenía poca idea de Grecia. Entonces era un mundo tan lejano del cual ni siquiera me interesaba. Entonces, estudiando teatro y luego también estudiando filosofía, evidentemente para estudiar filosofía tienes que remitirte a Grecia. Claro. Puedes empezar por los modernos, pero es recomendable ir a los clásicos. Eso creo que es recomendable ir a los clásicos, ir al origen, ir a la causa. Sí, eso es. Entonces, a partir de estas formaciones, de esta inquietud, de esta búsqueda, evidentemente he tenido que ir a Grecia. No físicamente, porque ya llegará el momento, pero bueno, eso es lo de menos. Pero conceptualmente, espiritualmente, sobre todo espiritualmente,
he tenido que ir a Grecia para entender los orígenes de esto a lo que yo me quiero dedicar. Claro. Para entender el por qué, ¿no? sobre todo el por qué. El por qué, el cómo, para qué. Eso es, el por qué, el para qué. El cómo ha cambiado y bueno, eso se puede entender que con el paso del tiempo hay novedades, hay tecnologías y cosas que van cambiando, actitudes y modas. Pero el por qué y el para qué son preguntas muy importantes que uno debe resolverse. Y no hay una respuesta para todos igual, ¿eh? Claro. Sí, creo que a medida que tú te remites a buscar, no irte hacia atrás, no ver eso como un retroceso, porque no tiene nada que ver con un retroceso. Yo realmente lo veo como cuando buscas el origen, te plasmas una visión hacia adelante. O sea, es imposible ir en busca del origen y a la vez ampliar tu visión. Hombre, para entender la actualidad tienes que entender la historia. Claro, entender que no nacimos ayer y que Claro. los principios del teatro, digamos en este caso porque el teatro se desapareció. En la Edad Media se desapareció esto. Y luego empezó a revivir en el Renacimiento, aunque mucho más en forma, más que en su verdadero contenido. A raíz del tiempo ha ido como resurgiendo otra vez. Pero entender que eso no nació hace 10 años. Entender que eso nació de hace mucho antes con ese propósito, ¿no? Y el propósito al principio estuve buscando, estuve viendo y era una catarsis, era un ritual realmente el teatro. El teatro nace de allí, de rituales que se realizaban a Dionisio. Claro, no. El teatro ha sufrido toda una transformación, como muchas cosas a lo largo de la historia. Estamos hablando de 2500 años de historia, conocida, datada. Pero bueno, hay más cosas atrás que todavía no sabemos cómo surgieron. Pero el teatro, desde que tenemos conocimiento de él, son 2500 años y en ese tiempo han cambiado muchas cosas, evidentemente. Primero fue un ritual, en honor a un dios. Después se convirtió en algo más espectacular que seguía manteniendo su característica de rito, pero ya era algo más espectacular, más de espectáculo, más para un espectador. Y aquí ya es cuando surgió la tragedia, el concepto de tragedia griega. Luego llegaron los romanos y lo llevaron a un terreno todavía más amplio, más de divertimento. Y el teatro, así, con el paso del tiempo ha ido cambiando. Luego llegó lo que dices tú, la Edad Media, en la que por temas religiosos el teatro fue prohibido. Y luego resurgió con el Renacimiento. Y a día de hoy el teatro, pues, es una expresión de todo ese peso de la historia, sumado al momento en que vivimos, que es un momento muy mercantil, en el cual se ha convertido no solo el teatro, sino el arte en un producto de consumo. Una forma de vivirlo en la actualidad que, bueno, no digo que esté bien ni que esté mal. Se sigue viviendo el arte y es necesario el arte para para recordarnos que somos humanos y no somos animales simplemente. Claro, yo diría en ese caso, sabes que muchas veces se escucha la expresión de que realmente aprendemos a vivir o le damos sentido a la vida cuando experimentamos la muerte. Pero yo diría algo que para vivir, ¿sabes? Realmente necesitamos, en palabras mayúsculas, de la vida. Y cuando hablo de la vida, hablo de ese compendio, ¿no? De la poesía, del arte, del teatro. Porque eso es lo que realmente le da un sentido a lo que vivimos, ¿sabes? No hay que buscar o remitirnos a experimentar la muerte, sino a experimentar eso que tenemos. En primera persona podemos hacerlo. Mira, lo que hacemos escénicamente es una representación de la vida. Entonces, lo que pasa en el teatro no es algo ajeno a nosotros. Y podemos pensar también que el autor, el intérprete, el dramaturgo, el director, toda esta gente vive en una atmósfera y desde allí nos enseñan cosas y que nosotros estamos en otra esfera. Y es un engaño, es un autoengaño a nosotros mismos, porque realmente el arte está en toda nuestra vida. Aunque tú no te sientas artista, aunque tú no te sientas capaz de escribir un verso, cuando tú escuchas el sonido de la cucharilla del café en una mañana de invierno, por ese aroma del café, cuando una niña te mira a los ojos, cuando ves la sonrisa de la gente, cuando alguien te abraza, o sea, las sensaciones, los sentimientos, toda la vida está cargada de poesía y no hace falta ponerla en palabras ni expresarla de un modo grandilocuente, ¿no? Claro. No hace falta. La poesía realmente... Lo que pasa es que los artistas abusamos y queremos mostrar algo que es evidente. Claro. Entonces el arte y la poesía
está en todo y está para ser vivido, no para ser contado. Claro. Solo que nosotros nos tomamos el atrevimiento de contarlo escénicamente o literariamente. Claro, porque no hay que pasar desapercibido esos momentos, esos flashes que tenemos cuando vamos por la calle, ¿no? Cuando vemos algo bonito que realmente no lo podemos explicar. Eso Y es. eso que tú dices, ustedes abusan porque de repente tú escribes una poesía. El otro día leí una que me mostraste que habías escrito y es una mirada realmente a algo que no puedes tocar. Está ahí, no sabes qué es, ¿sabes? O sea, ves algo invisible, está pero es invisible. Entonces de esa manera tú lo escribes y lo plasmas allí y se capta, ¿no? A veces tú de repente la palabra puede que tenga un sentido que no conoces realmente, pero contextualizada te hace captar algo, aunque ni siquiera sepas la etimología. Claro, claro. A veces, la mayoría de las veces, todas las veces, no es necesario ser un erudito para vivir lo que es la parte artística de la vida. Ya si te quieres dedicar al arte es otra cosa, ahí tienes que formarte. Pero para vivir la vida como un arte no te hace falta tener un super conocimiento enciclopédico. Claro, Basta con que seas un ser humano. claro. Pero bueno, también necesitamos, ¿no? Ese conocimiento de la idea que se quiso plasmar con las palabras. Por ejemplo, en No este está de caso más. diría, sí, te pregunto, Andrés, ¿por qué está tan mezclado todo este tema de la personalidad, de la catarsis, de la máscara? ¿De dónde viene esto? ¿Por qué esto se llama así? ¿Por qué la usamos así? Mira, la relación entre el teatro y la naturaleza humana es muy estrecha, es muy profunda, porque en sí el teatro, tal y como como lo conocemos hoy en día, no es igual a cómo surgió o cómo evolucionó. No es igual al teatro clásico. Y nos remitimos a Grecia olvidándonos de Oriente porque es un terreno que todavía no controlo y conocemos poco de la cultura oriental. El tema es que el teatro tiene mucho que ver, mucha implicación con la naturaleza humana porque va de educir, va de educar el alma, va de moralizar, va de conocer nuestra relación con los dioses y con el destino y cómo nos comportamos nosotros respecto a esto, respecto a una fuerza superior, respecto a lo que es la vida, respecto a A las la diferentes... naturaleza, La naturaleza. nuestra naturaleza. Sí, y la naturaleza no son solamente los árboles, los frutos y el río. La naturaleza nuestra, la naturaleza interna, la naturaleza espiritual, la psicológica, la emocional. Que es propio de nosotros. Es propio de nosotros. Eso. Y en el teatro está todo esto. Está lo religioso, está lo político, está lo psicológico, está lo emocional. Está profundamente ligado a nuestra vida al teatro. Y por eso era una manera de educar. Sí, Era una manera de educar las almas de las personas. Educar a los jóvenes, en realidad. sí. En principio era una relación con Dionisos. En principio era un ritual, como lo es la Santa Misa. Después fue un espectáculo ritual. Y después se fue convirtiendo en algo más espectacular que ritual. Hoy en día ha cambiado muchos aspectos. Hay muchas formas escénicas. Hay formas que todavía tú dudas si esto es teatro o no es teatro. Y el tema ritual está un poco difuso y donde lo que más prima hoy en día es que sea espectáculo, que sea espectacular. O sea, un musical de hoy en día no tiene nada que ver con una tragedia. Bueno, en forma, sí. Pero en el concepto comercial de la palabra, no. O sea, una tragedia griega y un musical de hoy en día pueden parecerse en la forma de enseñarlo. Claro. Pero luego en la idea que subyace detrás de cada uno es completamente distinto. Claro, entiendo. Es distinto porque hoy en día no solamente nos hemos despojado de los dioses, dicho en otras palabras, no solamente es que somos cada vez más ateos, no tenemos un Olimpo, sino que además se nos ha difuminado muchísimo el concepto de ritual. Nos hemos quedado con la forma ceremonial. Sabemos cómo soplar una vela de cumpleaños, ahora los novios se pueden besar, firmamos el contrato matrimonial. Levantar el velo de la novia. Levantar el velo de la novia, cenar juntos en Navidad. O sea, son formas rituales, pero son formas. En el fondo, lo que es el por qué lo hacemos es algo que casi no se cuestiona a nadie. Lo hacemos porque está en el calendario.
Entonces, Sí, o sea, como repetir un patrón que yo he visto, ¿no? eso es. Entonces, al perder el sentido del ritual, nos quedamos solo con la forma. Y se asiste al teatro porque es un ritual, pero no sabemos por qué. Sí, o más de entretenimiento, diría yo. Eso es, a eso me Más de refería. entretenimiento. Y bueno, aparte que es entretenimiento porque juega, ¿no? Con tu emoción. Creo que uno de ahorita, el fin es jugar con la emoción del espectador. Creo que tú puedes tener esa medida de decir, esto me hizo llorar, fue espectacular. O sea, realmente no sé, ni me acuerdo de la obra de teatro, pero fue espectacular. ¿Por qué? Porque lloré o porque me reí, que sea el tipo de obra que hayan hecho. Pero no sabes realmente qué pasó contigo, qué pasó con tu cuerpo, porque tu cuerpo reaccionó y de qué manera y cómo influyó lo que hizo el actor, Claro. ¿no? Porque ese juego, yo admiro realmente los actores, los propios directores, ¿no? Cómo juegan con la emoción de la persona. Bueno, Sí. es una forma de verlo, cómo Sí. juegan. Sí, o sea, digo jugar en el sentido de que pueden saber cómo va a reaccionar una persona ante un acto. Mira, yo creo que los artistas tenemos que ser conscientes de que estamos dirigiendo. Cuando alguien se asoma a nuestro trabajo, tenemos que ser conscientes de que le podemos llevar a la barbarie absoluta o al júbilo máximo. Y ya a partir de allí podemos representar cosas completamente asquerosas, muy plásticas, pero completamente asquerosas y nefastas que no conducen a ninguna parte más que a una emoción oscura y te vas a casa con mal cuerpo, con frío, como ¿qué ha pasado aquí? Claro. Y lo vemos desde un punto de vista artístico, a mí me ha emocionado, yo he sentido miedo, ¿no? Yo he llorado, sí, pero te ha llevado a una emoción oscura. Claro. También puede llevarte a una emoción más alegre, más luminosa, pero al final lo que importa es ¿para qué sirve todo esto? ¿Hacia dónde va todo esto? Ese viaje, ¿no? Ese Ese viaje. El artista tiene la responsabilidad y el deber de preguntarse ¿qué demanda o qué quiere el espectador y qué quiero hacer yo con mi trabajo? Entonces, ni estás al servicio, ni ellos están a tu servicio. Es un acuerdo. Es una reciprocidad. Yo doy y recibo. Claro. Y en esa reciprocidad, si se puede tener una idea más elevada, un intento de ayudar al prójimo a conocerse, porque básicamente esto va de conocerse, pues mira, mejor. Estaría muy bien que el arte tuviera, o el artista tuviera esa idea de vamos a intentar que los demás también se conozcan, como me estoy conociendo yo. Claro. Sí, creo que esa máxima de conócete a ti mismo Eso realmente va allí, ¿no? Ustedes la deben poner en práctica siempre. Ustedes no pueden descuidar eso, el hecho de que tienen que conocerse para poder entender esa parte de la que yo me puedo despojar en algún momento y en qué psicología me voy a introducir al interpretar un personaje, al saber que mi emoción, al saber cuál va a ser mi reacción debido a un acto con un personaje. Entonces, ese mismo viaje, porque es un viaje realmente, una película es un viaje secuencial, ¿no? Donde quien lo vive representa su vida allí, se identifica, ¿no? De repente con algún personaje, sabe que tuvo una serie de tránsitos en la que su cuerpo respondió. No, pero Vale. antes de ello lo hizo el actor. Claro, mira, este proceso de formación teatral a nivel personal, en las escuelas de teatro nos enseñan a, lo primero que todo, educar el cuerpo. Es decir, que no te moleste la mano sudorosa cuando salgas al escenario, que no estés, si tienes el pelo largo, acomodándote el cabello que te viene sobre la cara, que los vicios y las manías del cuerpo, de la personalidad, no sean un limitante para que tú puedas encarnar diferentes tipos de personajes. Eso a nivel academia, a nivel de formación actoral, y está muy bien. Pero luego hay una formación de conocerme a mí mismo más allá del cuerpo, más profundo, para lo cual yo he necesitado ir a una escuela de filosofía. Porque hasta ahora ningún profesor de academia me ha dicho, Andrés, conócete tú, porque es importante para saber cómo vas a abordar diferentes personajes Claro. que te van a venir. Y en eso consiste la formación. Y al final te das cuenta que es una formación para la vida, no solamente para trabajar.
Es una formación para crecer también, para Sí. evolucionar. Sí, para dominar, ¿no? Ese teatro tuyo de exterior. Tu familia, tu vida, tu trabajo. Andrés, una pregunta. Una obra que teatralice la humanidad, que teatralice la psicología humana, el sufrimiento humano, que Sí. exprese la profundidad del ser. Sí, mira. Cualquier obra de teatro que cojas va a representar la vida del ser humano. Luego ya la profundidad del ser ya es otra cosa. Ahí ya tienes que ir a cosas más concretas. Y sobre todo si son los clásicos. Si son las tragedias griegas vas a encontrar allí lo que es la profundidad del ser ante la vida, ante su destino y ante Dios. O ante lo divino, o ante la energía suprema. Pero sobre todo ante el destino. ¿Qué tengo que hacer? Mira, un personaje básico, clásico de la literatura dramática, del teatro, es Hamlet de Shakespeare. De Shakespeare. Sí. Cuando pensamos en Hamlet, Hamlet, pensamos en ser o no ser. Ese ser o no ser Es un planteamiento es un, del alma, ¿no? es un planteamiento interno del personaje de o soy asesino o no soy asesino. O me atrevo o no me atrevo. Realmente es un conflicto interno. Y parece que todo confluye, todo abarca, todo va hasta llegar a ese punto. Y en ese punto se tiene que definir la obra de teatro. Y las tragedias tienen ese componente que todo lo que pasa, todo lo que ocurre, tiene que llevar un momento en que el héroe se ve obligado a decidir qué camino tiene que seguir. Se enfrenta a una disyuntiva. Ese momento cumbre. Momento cumbre, tienes una Y, tienes un camino a la derecha y otro a la izquierda, y tienes que decidir. Básicamente ese es el lado profundo del ser humano que se escenifica en el teatro. Luego ya puede haber cosas más superficiales o cosas que tienen otro sentido, que yo no digo que estén bien ni que estén mal. Pero básicamente ese era el sentido de la tragedia griega. Y de allí viene todo lo que vemos hoy en día. Sí, y sin embargo la dividieron. Bueno, la dividió Aristóteles, ¿no? En la poética, cuando habla acerca de la tragedia, el drama y la comedia. Sí, lo que hace Aristóteles es la primera persona que escribe sobre el teatro, que pone unas pautas, unas bases de lo que él considera que debe ser la tragedia, una tragedia perfecta. Aristóteles no escribió tragedias, Claro. pero era un gran filósofo. Conocía muy bien la naturaleza del ser humano Captó la esencia. y conocía a los autores de tragedias. Entonces, Sófocles. Perdón. Sí, Sófocles. sí. Sófocles era un autor de tragedia. Claro, como lo fue Esquilo también, y unos cuantos más. El hecho es que en la poética de Aristóteles, él considera que una tragedia perfecta tiene una serie de elementos que no sé si conviene desgranarlos ahora mismo. La ubicación del tiempo, una única acción, tiene que pasar todo en una sola jornada y sobre todo tiene que tener un lenguaje elevado. Entonces, al tener un lenguaje elevado no se refiere a que sea una cosa muy grandilocuente. No se refiere a eso. Un lenguaje elevado se refiere al espíritu, a la relación entre el ser humano y su parte interna más alta. Entonces, Su genio podría ser en este caso. Su genio, pero sobre todo su genio conectado con lo divino, con su destino. ¿Sabes qué? Justamente acerca de eso, no para desviarnos del tema, pero me llega a la cabeza una conversación que tuvo Alexandros con Alexandros ¿De Macedonia? No, Alexandros de Puertas de Fuego. De los 300. Sí. Donde estaban teniendo una conversación acerca de la esoteric harmony y la exoteric harmony. O sea, la armonía interior y la armonía exterior. Entonces, esa armonía interior era esa comunicación con ese ser divino que está en ti para tú poder comandarte a ti, continuar en tu destino, interpretar tu destino y luego exteriorizar eso y armonizarlo con el de los demás. Claro que sí. Mira, al final la comunicación interna con nosotros mismos es básico, es lo más importante. Porque a partir de allí sabremos cómo nos vamos a relacionar con el entorno, nuestro microcosmos y el macrocosmos. Si no hay una armonía dentro de nosotros mismos, es
prácticamente imposible que la tengamos con el entorno. Claro. Entonces, básicamente, lo que ves en el teatro es una escenificación del mundo interno del ser humano. Claro. Estabas hablando de Aristóteles, ¿Mm? del teatro, unas pautas que había dado. Ujú. Esas pautas que él había dado hacía referencia a lo que en ese momento, en la esencia de ese momento de lo que se interpretaba, de lo que se hacía. Ujú. Esas pautas, si nosotros las tomamos, porque también tenemos en el día, dime quién no ha experimentado en algún momento esos 3 episodios, ¿no? Obviamente hemos experimentado muchísimos más. Una parte de drama, una parte trágica y una parte de comedia, ¿no? Siempre tendemos a la comedia. Él habla de que eso es como... No es por... O sea, no se vaya a malinterpretar el hecho de decir que la comedia es denigrante, sino que era una manera donde se salían a flote, no, todos los defectos del ser humano. Bueno, cuando uno no entiende, porque no hemos conocido en persona a Aristóteles, pero uno a veces tiende a malinterpretar ciertas cosas. Parece, si lees su poética, da la sensación de que Aristóteles dice tragedia, todo lo demás basura. Sí, exactamente. Da la sensación que es eso. Sí, sí. Pero cuidado, Aristóteles en ninguna parte dice no se debe escribir comedia. Dice las pautas, la tragedia tiene que ser elevada, un lenguaje elevado, tiene que tener una única acción, tiene que ocurrir en 3 partes, introducción, nudo, desenlace, y tiene que tener un conflicto entre el ser humano y el destino. Esa disyuntiva de la que hablabas. Esa disyuntiva de la que hablaba. Y luego cuando habla de comedia, habla de que la comedia debe tener un lenguaje no tan elevado, más cotidiano, más de andar por calle, más vulgar, si te vale esta palabra. Y escenifica cosas que no son profundas ni trascendentales. No dice que no se debe hacer. Entonces, cuando se hacían en Ulises, los concursos de tragedia, los dramaturgos presentaban un documento dividido en 4 bloques. Una trilogía de tragedias y luego presentaban un drama satírico, que esto viene a ser la comedia. ¿Y por qué lo hacían? Porque representar una tragedia requería mucho tiempo. Se tiraba esa gente horas viendo teatro. Hombre, era una vez en el año, no estaban todo el tiempo igual, pero eran jornadas largas. Claro, te imaginas, no es como ahorita, vamos al cine 1 hora. Antes era como que vamos a pasar el fin de semana en la obra de teatro. Claro, date cuenta que no tenían los elementos que tenemos hoy en día. Claro, pero ya que mencionas eso, yo hago hincapié en la profundidad realmente que ameritan las cosas. Uh-huh. Donde se produce esa verdadera catarsis, esa comprensión real. De repente el hecho de el estado hedónico, no, de placer inmediato, de que queremos las cosas ya. Quiero aprender todo como Matrix, de poner un CD y ya sé hacer todo en 2 minutos. Ameritamos, obviamente tenemos de repente un desarrollo en algunos aspectos más fácil que nos lleven a entender ciertas cosas. Pero hay unas que necesitan realmente esa profundidad para que se produzca, ¿no? Ese entendimiento, esa catarsis, esa limpieza, ese saber por qué pasó, esa tragedia. Uh-huh. ¿No? De sumergirnos y decir, no es que yo merezco tragedia, la vida tiene tragedia, sí. La vida tiene drama, la vida tiene comedia muchísima. Mira, imagínate que vivimos en un mundo en el que mañana de repente es primavera, sale el sol y todo está luminoso y hay florecitas por todas partes y muy bien. Mal para mí que soy alérgico al polen, pero bueno, es bonito todo. No sabía que eras alérgico al polen. Sí, soy alérgico al polen, sí. Ahora imagínate que al día siguiente se me repite lo mismo. ¡Ay, qué bien! Otra vez. Qué buen día tiene. Mira, ni siquiera llueve, estoy contento. Y al día siguiente lo mismo. Y al día siguiente lo mismo. Y así el resto de tu vida. Si vas a una obra de teatro donde no pasan cosas, no es una obra de teatro. Es una exposición de algo, pero claro. No es una obra de teatro. Y la vida está representada en el teatro. Entonces, cuando hay tragedia en el teatro, que luego hablaremos de la diferencia entre un drama y una tragedia, cuando hay tragedia en el teatro, estamos viendo un momento concreto de nuestra vida en el cual la parte profunda de nuestro ser se mueve o nuestro karma le obliga a moverse. Si no te has movido antes, llega un momento en que te tienes que mover porque ya no tienes más remedio, no puedes escapar. Todo lo que estabas dejando para después, llega un momento en que ya tienes que enfrentarlo ahora. Ser o no ser. Ser o no ser. Cuando hablas de karma,
supongo que hace referencia a que el karma en sánscrito es acción. Sí, O sea, eso es todo acto, ¿no? Sí, sí, eso es. Mira, es maravillosa la etimología de las palabras. En teatro hablamos mucho de acto, acto 1, acto 2. Hablamos de actor, actuantes. Y la palabra acción, que viene del sánscrito, significa karma. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que la vida en sí es acción. En la vida realmente no hay nada que esté quieto, aunque parezca. Lo que está quieto está muerto. Y ni siquiera un muerto está quieto. Se está descomponiendo y su materia está en movimiento. Y nada está muerto. Ni siquiera una piedra está quieta. ¿Sabes? Pero entraríamos en el juego, ¿no? Pero de que está muerto, pero en realidad nada está muerto. Sí, bueno. Está quieto, pero no está quieto. Es la ilusión. Entonces, cuando hablas de la idea fija, no está fija quieta, está en movimiento, solo que no es de la manera en que nosotros conocemos ese movimiento, ¿no? Esas transiciones que tiene, esos cambios que tiene, cuando algo permanece fijo, atemporal. A lo que iba con esto, lo atemporal es la parte más profunda nuestra del espíritu. A lo que iba con esto es que necesitamos tragedia, necesitamos comedia, necesitamos drama, irremisiblemente de si nuestra voluntad es vivirlo o no. Nos va a venir porque lo necesitamos y porque la vida consiste en tener estos periodos. Entonces, si hoy ha llovido, mañana dejará de llover y saldrá el sol. Y eso es lo natural. Hoy nos toca vivir un momento de comedia y nos reímos a carcajada limpia. Y después nos tocará un momento de tragedia. Y tenemos que vivir la tragedia o nos tocará un drama. Hay que vivirlo. Y si no lo vives, no estás viviendo. Claro. ¿Y Valga la pero redundancia. qué sería, ¿no? De la vida, qué sería del teatro si no hay una parte de tragedia? Esa parte que te lleva a sumergirte en la parte, en lo más profundo de ti, tocar tu susceptibilidad y de repente tener ese resurgir, ¿no? Esa flor que se abre y realmente ese antagonismo le da muchísimo sentido a la sustancia real de las cosas, ¿no? Mira, ahora que dices la flor que se abre, eh, antes de abrirse en flor hay que ser un capullo. Sí, a ver, que esa es natural. Hoy en día somos muchos capullos, esperando abrirnos algún día. Estamos todavía en la crisálida. Entonces, el capullo se abre a base de estudiarse a sí mismo, a base de evolucionar, a base de disciplina, o se abre a base de golpes. La vida es así. Entonces, tenemos que ir conociéndonos nosotros, tenemos que ir conociendo el entorno en que vivimos, a los demás, y ya a partir de allí empezar a florecer. Florecer por dentro, ¿se entiende? Porque por fuera ya sabemos a dónde va todo lo biológico. Y es un drama para todos, pero tenemos que vivirlo. Todo lo biológico, es que la vida biológica no es un cuento de hadas. La vida biológica es muy clara. Has nacido, vas a morir. Todo lo que tiene un principio tiene un final, ¿no? Esa es una ley. Sí, es una ley de este mundo, una ley de la existencia. Sin embargo, hay algo que trasciende a eso. Claro. Y en el teatro está eso. Lo que pasa es que en el teatro actual nos hemos distanciado bastante de ese concepto. De ese concepto real. Eso es. Andrés, hemos llegado al final de este podcast. Creo que para mí es un placer sumergirme en tu mundo, en el mundo del teatro, en el mundo de la poesía, en el mundo de la filosofía. Verlo desde ese punto más alto, de una manera más amplia, saber todas las ramas que tiene, pero encontrando ese tronco, ¿no? ¿Sabes? Como esa cinta que une todas las rosas. ¿Sabes la importancia que tiene, no? Tú ves las rosas hermosísimas, el ramo, pero la cinta que las une es importante también. Es claro. importante y es bella. Claro que sí, claro que sí. Pues muchas gracias, Alessandro. Y nada, decir que tengamos en cuenta que esta es nuestra historia. Ahora nos toca vivir con esta personalidad, con este cuerpo y con el nombre que llevamos y el DNI que llevamos. Y ese es el personaje que interpretamos en esta vida. Hagámonos cargo de ese personaje. Seamos los protagonistas, ¿no? Hagámonos cargo. Y con eso ya es bastante. Ya con eso tenemos. Andrés, espero tenerte de vuelta para un segundo podcast. Por supuesto. Para seguir conversando esto. Creo que tocamos un grano de arena en el desierto. Pero a la vez, ese grano de arena es mucho. Espero que así sea.
Muchísimas gracias por quedarse hasta aquí. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.